Y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Persigue a los adversarios, se nos persigue más bien. Es que no debemos olvidar que Calderón llegó a ser presidente con un fraude electoral, avalado e incluso probablemente fraguado por el entonces Instituto Federal Electoral. La verdad es que no tienen autoridad moral para venir a hablarle al pueblo de México sobre economía o sobre democracia. Pero quizá lo que pasa es que el bloque conservador se quedó sin voceros y ahora están recurriendo a los expresidentes, así de mal están. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tómala! La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum salió a callarles la bocota a Ernesto Zedillo y a Felipe Calderón porque recuerden que fueron a Madrid, estaban en España quejándose de este gobierno que es autoritario, que es una dictadura. Ya saben, los mismos cuentos de siempre, sus discursos de 2 pesos. Pero salió la doctora Claudia Sheinbaum a recordarles a estos nefastos qué es lo que hicieron en sus sexenios, toda la aberración que cometieron en el país. Aquí está para recordárselos. Antes les voy a poner un poco de estos discursos tan absurdos que dijeron estos personajes indeseables. Les voy a poner la parte de Ernesto Zedillo y la parte de Felipe Calderón y posteriormente cómo les cerraron la bocota. Ahí les va. Desde los poderes ejecutivos. Y la historia de cómo se hace, pues la sacan del manual mal leído de Vargas Llosa y Montaner. Lo importante es debilitar la democracia. ¿Para qué? Para que muy pronto puedan tener el poder y la autoridad de los déspotas, porque ese es el ciclo: populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la aspiración de la dictadura. Hay que decirlo con toda claridad. Pues ya lo escucharon amigos, ahora les voy a poner al borracho alcohólico de Calderón, que sí se voló la barda con este discurso barato que pues no creo que nadie se lo compre. Escuchen. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo 6 carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Tercer prueba, entonces no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba, se tolera o se fomenta la violencia. Y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que se humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos, los soldados, y tienen la orden de no responder. Esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México, que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Es decir, hay regiones del país que hoy están ya en manos del crimen organizado y el narcotráfico. Otra cosa, el cuarto y último, perdón que me extienda, si el poder amenaza o restringe las libertades civiles, incluyendo las de la prensa. Restringe libertades civiles, sí. Esta acción de la cual habla brillantemente Moisés Naim, que han citado varias veces, de las 3 P's, populismo, que como bien dijo el presidente Zedillo, es la propuesta de soluciones fáciles a problemas que no tienen soluciones fáciles, la culpa a los adversarios, la polarización, que es la demonización sin descanso del adversario, y la división del imaginario colectivo en 2 grupos: una élite corrupta y codiciosa y el pueblo sabio y bueno, como él mismo ha definido al pueblo. Y en esa élite corrupta y codiciosa están las minorías que les conviene que estén. Están los ricos contra los pobres, están los españoles contra los indígenas, están los blancos contra los mestizos, están los patrones contra los trabajadores. Y en esa polarización
está precisamente en la quiebra de México. Lo que necesitamos hacer es participación ciudadana masiva en México y en América Latina, que es la gran ausencia. Nosotros somos culpables de un divorcio brutal entre política y ciudadanía. Y curiosamente, yo le he dicho a mis alumnos, política y ciudadanía son sinónimos. Política viene del griego polis, que significa ciudad, y ciudadanía viene del latín civitas, que significa también ciudad. Política y ciudadanía son características, condiciones de una persona que están separadas, y en esa separación está la tragedia de América Latina y creo que de muchos países. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los ciudadanos sean políticos. Y por eso propongo que haya una apertura, que los partidos PAN, PRI, PRD, MC simultáneamente se pongan de acuerdo para abrir el mismo día y organizado por el INE las puertas de sus partidos. Que el que quiera se considera centro izquierda, que vaya al PRD, el que es centro derecha, que vaya al PAN, el que es MC, que vaya hasta el PRI, que abra hasta Morena. Necesitamos renovar como agua fresca los partidos políticos, y si los partidos no se abren, que es la garantía de perder, tiene que haber entonces nuevas organizaciones políticas que por monopolio los partidos solo las permiten hacer cada 6 años, después de la elección presidencial. En fin, ¿qué más? Y termino. Necesitamos primarias para elegir un candidato único en la oposición. Voto directo, pero no donde Morena pueda usar su aparato electoral para manipular la elección, sino con este padrón renovado de los partidos. Pues ya escucharon las tarugadas que dice Borolas. Vamos a ver cómo les contestó contundentemente la jefa de gobierno. Muchas gracias por ver nuestras videocolumnas, y en esta ocasión quiero decirles algo que realmente me pareció indignante. Hace unos días, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón participaron en un foro que condujo Mario Vargas Llosa para hablar del populismo y decir que está en riesgo la democracia en México y en América Latina, así como el crecimiento económico. La verdad, en el caso de México, la pregunta es, ¿por qué tienen tanto miedo a que cambie el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué no quieren que sea aprobada la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es que no debemos olvidar que Calderón llegó a ser presidente con un fraude electoral, avalado e incluso probablemente fraguado por el entonces Instituto Federal Electoral. No olvidemos que el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala, había sido contratado por el Instituto Federal Electoral previo a la elección. Incluso Calderón dijo, haiga sido como haiga sido. En menos de un mes de su toma de posesión, ya había declarado la guerra que provocó que los homicidios dolosos en el país crecieran cerca de 200%. Además, entregó a Iberdrola decenas de permisos ilegales para sociedades de autoabasto de electricidad. Y después de que acabó su mandato, se fue a trabajar Iberdrola. En el caso de Ernesto Zedillo, viene a hablar de crecimiento económico cuando a menos del primer mes de su llegada ocurrió el error de diciembre, que llevó a cientos de miles de mexicanas y mexicanos a perder sus negocios, sus inmuebles. Se rescató a los bancos con el llamado Fobaproa, provocando una deuda que todavía hoy asciende a más de 1 billón de pesos, que vamos a seguir pagando por generaciones y generaciones todas las mexicanas y mexicanos. Pero peor aún, ese rescate bancario estuvo plagado de corrupción e irregularidades, convirtiendo deudas privadas en deuda pública para beneficio, en algunos casos, de sus amigos. También Zedillo vendió los ferrocarriles, provocando el desmantelamiento de las vías férreas de nuestro país. Y después de que terminó su mandato, adivinen qué, se fue a trabajar a una de las empresas beneficiadas por esa venta. La verdad es que no tienen autoridad moral para venir a hablarle al pueblo de México sobre economía o sobre democracia. Pero quizá lo que pasa es que el bloque conservador se quedó sin voceros y ahora están recurriendo a los expresidentes, así de mal están. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas quieren la transformación. Hemos vivido momentos difíciles con la pandemia, con la crisis económica internacional, pero hay que decir que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía de México es una de las más sólidas y el peso es una de las monedas más robustas. Claro que necesitamos más democracia, más desarrollo económico incluyente y sustentable, y eso solo con la cuarta transformación de la vida pública de México. Aunque a muchos no les guste, México y muchos países de América Latina hoy están a la vanguardia. Eso sí dolió, les recordó todo lo que son y lo que representaron y representan esos dos personajes deleznables
que es Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Y pues bueno, así está la exhibidota que les dieron. Muy bien por la jefa de gobierno, muy contundente. Espero que les haya gustado este video, compártanlo mucho para que toda la gente se entere de esta noticia. Dejen su like, eso ayuda a que se vea más este video. Y nos vemos hasta la próxima.